Padre Santísimo, gracias te damos una vez más, Dios Padre, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, Dios Padre. Te pedimos que ahora nosotros podamos sentarnos a tus pies, Dios Padre, y que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre, Dios Padre. Tú sabes exactamente en qué estado nos encontramos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, Dios Padre. Esperamos que tú nos hables y nos ministres, Dios Padre, y especialmente que nos des esperanza, Dios Padre, para que nosotros podamos mantenernos y seguir sirviéndote, Dios Padre, en la capacidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Dios Padre. Así es de que gracias te doy por mis hermanos y hermanas, Dios Padre, que tú les hables personalmente a cada uno de ellos, Dios Padre. Y gracias te damos, Dios Padre. Te pedimos por el pastor Alfredo y su esposa, y su familia, Dios Padre, que tú sabes en dónde están y en dónde andan, Dios Padre, que ellos estén gozando también contigo, Dios Padre, que donde quiera que tú los lleves, que ellos también puedan dar testimonio, Dios Padre, de tu verdad, Dios Padre. Así es de que gracias te damos una vez más. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros, Dios Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos nomás a darle un repasito a estos versículos y ver especialmente qué es lo que nos dice Juan de Gayo, digamos. Aquí vemos en el versículo número 1 que nos dice el anciano a Gayo. Ya les expliqué Juan, el apóstol Juan o el amado Juan, como él se titula, ¿verdad? En el Evangelio. Aquí, cuando él se llama anciano, digamos, él está hablando con la autoridad, digamos, que él tiene como el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, digamos. Entonces, claro que también ya era un anciano en edad, ¿verdad? Pero está hablando de su posición en la iglesia. Digamos, aquí él está hablando. Y entonces veamos aquí, dice a Gayo, dice a quien amo en la verdad. Entonces veamos que Juan todo el tiempo él se refiere especialmente a nosotros los creyentes con ese amor, con esa ternura, digamos, y nosotros podemos acoger esa ternura que él tiene para cada uno de nosotros, digamos. Entonces sabemos también que nuestro Señor Jesucristo, él aprendió prácticamente todo de nuestro Señor Jesucristo, digamos. Entonces podemos también nosotros, cuando él se está refiriendo a Gayo, se está refiriendo también a todos los que estamos en Cristo, los que nos amamos en el Señor, los que somos creyentes, digamos. Entonces es lo que vemos aquí en este versículo. El versículo número 2, veamos que nos dice amado. Varias veces él repite esta palabra aquí en esta carta. El amado dice, te ruego que, veo un poco borroso y como traigo mis slides de un color que casi se parece al de la letra y soy ciego de los colores, si es de que no puedo leer muy bien la escritura y por eso batallo un poquito. A decir, pues este hermano no sabe ni leer, ¿y por qué está haciendo ahí arriba? Pero sí es esto de que no puedo a veces leer muy bien los colores, especialmente los que tienen el mismo, que tienen casi el mismo shade que le llaman, ¿verdad? Y esto es lo que pasa aquí. Entonces, pero miren aquí, lo voy a leer de mi Biblia porque aquí en el slide no lo leo muy bien. Dice, pero mucho me regocijé cuando vinieron, dice, los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Sí estoy leyendo de esa, ¿verdad? No. Sí. Dice, así como prospera, no, dice, y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Y aquí es muy importante lo que le está diciendo
Juan a Gallo, le dice: yo deseo de que tú físicamente tengas la fortitud, el crecimiento, digamos, como lo tienes espiritualmente, digamos. Porque Gallo ya era un hombre que había crecido en las cosas del Señor. Y lo podemos ver, y ahorita vamos a hablar más de él. Entonces, nosotros nos dice, digamos, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor, digamos? Si ya eres una persona mayor de edad, a lo mejor ya tu cuerpo está un poquito flojo, ¿verdad? Y ya no andas con la misma energía que antes andabas. Y entonces lo que le dice él, dice, mi deseo es de que así como has crecido espiritualmente, quisiera que también, te deseo que también físicamente estés saludable, digamos. O al viceversa, ¿verdad? Si eres una persona enérgica y tienes todavía salud, pero ¿cómo estás espiritualmente? Digamos, o sea que Él desea de que nosotros estemos fuertes, no nomás físicamente, pero también espiritualmente. Estamos creciendo espiritualmente y es lo que Él quiere, deseo que Él tiene para Gallo, digamos. Entonces aquí estamos prácticamente entrando en sus saludos, digamos, en dar la introducción y al mismo tiempo dándole elogios, ¿verdad? Porque él lo conoce, digamos, son conocidos ellos. Y entonces veamos, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de cómo ellos han trabajado juntos, digamos. Nos dice el versículo número 3, dice, pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice, y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, estamos viendo aquí al adolescente, ¿verdad? Que estaba aquí tocando el bajo, digamos, y al que estaba tocando el acordeón, digamos. Y nos debe de causar gozo, nos debe de causar alegría verlos a ellos aquí al frente, ministrando, porque sabemos bien que ellos se permanecen en la palabra de Dios. El día que tuvimos la conferencia, me encontré con uno de los jóvenes que estaba también ministrando, también estaba tocando el bajo. Y yo lo conocí desde niño, digamos, como de unos menos de 2 años, yo creo. Y ahora ya lo vi un hombre prácticamente y ahí todavía ministrando. Y entonces le da uno alegría, le da uno gozo, digamos, ver esas personas que están ahí ministrando, digamos. Y es un testimonio para la palabra de Dios, ¿verdad? Para el Señor, digamos, que los ha mantenido ahí a ellos. Entonces eso es lo que vemos aquí. Entonces veamos aquí, hay algo que quiero que saquemos de estos primeros 8 versículos y aún de los otros que vienen, pero hay varios versículos que nos hablan aquí. Juan se enfocaba mucho en la verdad y en el amor. Y aquí vemos que él menciona la verdad como unas 6 veces en estos versículos. Entonces estamos viendo la importancia que es la verdad, que todo debe de estar basado en la verdad. Si no tienes la verdad, estamos peligrando, digamos, de equivocarnos, de irnos por otro lado y no aferrarnos a no estar en la verdad. Y entonces vemos aquí que él está hablando aquí, que le está halagando prácticamente a Gallo de que se ha permanecido en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la verdad, digamos, recordemos, y es algo que nosotros deberemos estar seguros de que estamos en la verdad. Yo a veces les digo a los hermanos de ahí de la congregación que ellos, si en realidad se consideran cristianos,
deben de poder escribir prácticamente cómo es que ellos vinieron a Cristo, y si se les hiciera la pregunta, ¿por qué los van a dejar entrar al reino de Dios? Digamos, que puedan explicar esas preguntas y que puedan ellos razonar o aplicarlas a la verdad, digamos, para que ellos estén seguros que están en la verdad. Sabemos bien que hoy es muy difícil dejarse guiar por lo que se escucha allá afuera, digamos. O escuchamos los políticos, escuchamos las redes sociales, todo eso, digamos, y cada quien tiene su opinión. Recordemos que aquí cuando está hablando de la verdad, digamos, está hablando de esa verdad que nunca cambia, una verdad que le llamamos absoluta, una verdad que en todos tiempos va a ser verdad donde quiera que ustedes vayan, va a ser verdad. Y a veces les doy unos ejemplos muy básicos, digamos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que todos los que estamos aquí o donde quiera que vayas han nacido de una mujer. Porque todos venimos de una mujer, nacimos de una mujer. Y donde quiera que vayas, digamos, solamente hay una persona que él también nació de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se encarnó en ella. La otra cosa que podemos decir que es verdadera es que todos vamos a morir. Hasta ahorita ninguno ha quedado vivo por decir ya prácticamente la eternidad, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros podemos decir que son verdades, que donde quiera que vayamos son verdad, una verdad universal prácticamente. Cuando yo estaba un adolescente, digamos, yo me di cuenta que había un Dios. Digamos, y donde yo crecí no había iglesia, no había nada, digamos, prácticamente. Pero yo veía las cosas prácticamente, las plantas, a veces me tiraba al suelo ahí, yo cuidaba algunos animales ahí, y me tiraba al suelo ahí, prácticamente veía las hierbas crecer, digamos, y veía toda la creación de Dios. Y en mi inocencia, digamos, yo sabía que había un creador, que no veníamos de un hombre humano, digamos. Yo sabía que había un Dios celestial, todopoderoso. No lo conocía, pero yo sabía. Y ahora también, por ejemplo, el Salmo 19, digamos, donde quiera que vayas nos dice que los cielos, ¿qué? Los cielos declaran la gloria de Dios. Entonces toda persona no tiene excusa para decir que no creen en Dios, digamos, porque lo pueden ver todo en toda la creación. Entonces veamos que eso es lo que está, pero aquí lo que se está refiriendo cuando Él está, yo te amo en la verdad, digamos, y me regocijo que estás en la verdad, digamos, y que andas caminando en la verdad. Y esos son los versículos que quisiera que veamos nomás, para que veamos cómo es que Gallo puede hacer lo que él está haciendo de los versículos del 5 al 8. Por ejemplo, miren, en el versículo 1 nos dice, a quien amo en la verdad. ¿Qué verdad está hablando? Bueno, la verdad bíblica, digamos. Está hablando de la palabra de Dios. Dice en el versículo número 3, dice, dieron testimonio de su verdad, de cómo andas en la verdad. Y luego en el versículo número 4, dice, al oír que mis hijos andan en la verdad. Vean que todo está saturado de la verdad. Y por eso digo que lo más importante que puedes sacar tú de esta carta es de que tú estés en la verdad. De que estés seguro que en realidad entiendes
que es la palabra de Dios, digamos, que es la verdad. Más adelante, digamos, tengo también unos versículos que ya nos hablan directamente que cuando estamos hablando de la verdad, está hablando de la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, es la que sigue enseguida de los versículos. Esa es. Dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. El versículo 16-18, también hablando que el Espíritu Santo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guardará toda la verdad, porque no habla por sí mismo, por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oye y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces veamos, y por eso siempre nosotros sabemos bien que el Espíritu Santo siempre nos está guiando, nos está dando enseñanza, nos está diciendo cómo deberemos de actuar, cómo deberemos de portarnos, digamos. Cuando está hablando andar en la verdad, digamos, está hablando de nuestras acciones, digamos, nuestras actitudes. Eso es lo que nos está hablando ahí. Y el último versículo, sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice que Él es la verdad. Entonces, cuando Juan está hablando y está halagando aquí a Gayo, él le está diciendo, yo sé que tú conoces toda la verdad y te aferras a la verdad y estás caminando en la verdad, todas tus acciones, todo lo que tú haces, digamos, está filtrado por la verdad. Y por eso nosotros también deberemos de estar viendo cómo estamos nosotros actuando, cómo estamos caminando, digamos. Yo tengo mucho temor, hermanos, de ponerme a veces una camisa con escrituras, porque todavía a veces me llegan tentaciones, digamos. Entro a la tienda a comprar algo, por ejemplo, un pan o lo que sea, y empieza ahí la cumbia y esto, lo otro, y luego mi carne se quiere mover. Y digo, wow, y entonces, y luego si me ven con el versículo ahí del bíblico, ahí, miren este hermano bien carnal aquí. Había unos hermanos ahí que todo el tiempo estaban vacilando entre ellos, y entre esas vaciladas decían cosas. Y luego otros hermanos dicen, miren, estos hermanos parecen chuletas, dice pura carne, dice, porque las cosas que hablan, las cosas que dicen, digamos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos estamos comportando, porque la gente nos está viendo, nos está observando, especialmente cuando tú dices que eres cristiano, digamos. Y entonces eso es lo que vemos aquí, que Gayo, digamos, estaba él saturado de la verdad, él estaba caminando en la verdad. Y eso es el primer testimonio. Pero vemos lo que lo lleva a hacer la verdad, digamos, cómo lo lleva a actuar. Y es donde vemos los versículos del 5 al 8. Veamos que como él está en la verdad, entonces hace acciones de la verdad, digamos. Entonces, veamos aquí, nos dice en esos versículos que él está sirviendo, está ministrando, dice aquí en los versículos, dice, amado, fielmente te conduces cuando dice, prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno
su servicio a Dios para que continúen su viaje. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. A nosotros pues deberemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces veamos que cuando estamos en la verdad, se nos va a llevar a que hagamos obras para la obra de Dios. Digamos, y es lo que estamos viendo aquí, que era lo que Gayo estaba haciendo. Recordemos, regresando un poquito más en los tiempos que Juan estaba escribiendo esta carta, recordemos que en esos tiempos no había transportación, digamos, no había todavía no había muchas iglesias, no había hoteles. Digamos, ellos andaban, probablemente se transportaban por barco, o si no caminando, o en animales, ¿verdad? Y entonces andaban ellos varios días caminando, digamos, y luego llegaban cansados y buscaban hospedaje. Y entonces ellos llegaban donde los recibían prácticamente. Y entonces eso es lo que nos está compartiendo aquí, de que ahí con Gayo ellos llegaban, estos misioneros, pastores, ministros, digamos, llegaban ahí con él, y él les daba, los hospedaba, y luego los alimentaba, y luego cuando ya iban a partir se aseguraba de que llevaran lo necesario para el siguiente, donde iban a llegar, digamos. Y no nomás eso, pero la misma verdad le ayudaba a examinar, digamos, en qué estado se encontraban esos ministros espiritualmente. Recordemos, y si han leído la carta, la 2 de Juan, ahí la carta 2 fue escrita a una familia, digamos, a la madre de una familia o a una iglesia. Estamos un poco, no divididos, sino que hay de esas interpretaciones, que puede ser una mujer con su familia, o puede ser una iglesia, digamos, a la que le está escribiendo la carta. Pero ahí el mensaje era para que no dieran hospedaje a todas las personas, porque algunos estaban ya promoviendo las falsas doctrinas. Entonces deberían de examinar a quién le daban este hospedaje, digamos. Y Juan les dice a ellos que si son mensajeros falsos, que no los hospeden, digamos, y que si saben, que ni siquiera tengan comunicación con ellos, digamos. Y entonces vemos que la verdad te va a ayudar a discernir, digamos. Es donde te vas a dar, y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que los conocerás por sus frutos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí en esto. Entonces él les daba hospedaje y hacía todos esos servicios para ellos, para que ellos continuaran y llevaran el mensaje de la palabra de Dios. Y ese es el testimonio de Gayo, digamos. Y nos dice también ahí en esos versículos, creo que es en el versículo número 7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Cuando está hablando el nombre de Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, entonces veamos, dice sin aceptar nada de los gentiles, dice. Entonces veamos que ellos, lo que nos quiere decir que la iglesia debe de estar soportando, digamos, a la obra de Dios. Y por eso cuando vienen personas a las congregaciones que no son conversas, que no son cristianos, cuando se pide la ofrenda, digamos, debemos de decir que es para los de casa, para los cristianos, digamos, y no es para los que no son
cristianos, digamos, que no se sientan obligados a poner algo, porque queremos darle crédito que es Dios el que está proveyendo para la obra de Dios. Y entonces dice que ellos no aceptaban cosas de los gentiles o los inconversos. Prácticamente es lo que nos quiere decir aquí en estos versículos. Entonces vemos que eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos que nos está compartiendo aquí Juan. Vamos a ver ahora los versículos del 9 vamos a leer hasta el 11, y ahí vamos a ver el siguiente ejemplo que nos da, o testimonio que Él nos da, y como les digo, los ejemplos que Él nos está describiendo aquí, que son problemas que ya había en esos tiempos. Estamos hablando de 2000 años atrás, ya había problemas en las congregaciones, digamos, y entonces podemos nosotros decir que ya hoy ahora se han multiplicado mucho más, digamos, y por eso deberemos de tener discernimiento, digamos, a través de la verdad. Y eso es lo que vemos aquí en estos versículos, del versículo del 9 al 11, nos dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice, el cual le gusta tener el primer lugar, dice, entre ellos no nos reciben. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parlateando con palabras malignas contra nosotros, y dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea que veamos aquí el problema que le está advirtiendo Juan a Gallo. O sea que veamos que este hombre, Diótrefes, ¿verdad?, que era un siervo que nomás estaba buscando la preeminencia, digamos, el primer lugar. Y es algo un problema que existe, digamos, que existe en las congregaciones. A veces es el pastor, a veces es el anciano, el diácono, a veces es el ujier, digamos, o personas que tienen otros ministerios. Yo recuerdo, por ejemplo, en una iglesia que estuve antes, la hermana que estaba encargada de la cocina se enojaba contra las otras hermanas si le tocaban algo ahí en la cocina. Era de pleito ahí, digamos. Y a veces el ujier, se pone ahí enfrente y quiere ser un poco chistoso, ¿verdad? Y a veces les decía a los hermanos, especialmente los que llevaban un poquito, ya que había empezado la alabanza o algo, dice, tarde pero sin sueño. Y pues a él se le hacía gracioso, ¿verdad? Pero los hermanos a los que les decía, pues se enojaban, y pues me está tratando a hacer sentir mal, digamos. Y son cosas que a veces hacemos que queremos controlar, digamos, queremos hacer, queremos que se nos vea, digamos, especialmente si queremos estar al frente para tener preeminencia, digamos, para que la gente nos vea, los hermanos y las hermanas, digamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es lo que Diótrefes tenía, de que él empezó no nomás a no recibirlos, pero empezó también a hablar mal del apóstol de Juan, el amado. Y la pregunta que nos hacemos, Dios, ¿por qué hablamos mal a veces de alguien, digamos? Cuando alguien te viene y te dice algo a ti,
que no te gusta o que te reprende, ¿qué es lo que haces? Te empiezas a defender, ¿verdad? Porque especialmente si está en lo correcto, Él te está identificando que estás equivocado. Y aparentemente Diótrefes estaba rebelándose en contra de la autoridad de Juan, porque Juan él representaba ¿qué? Representaba la verdad. Y cuando alguien nos confronta con la verdad, lo que queremos es nos empezamos a defender. Si no queremos corregir nuestras actitudes, empezamos a defender y empezamos después hasta decir cosas de la persona que nos está diciendo la verdad, digamos. Y eso era lo que Diótrefes estaba, que él estaba equivocado, digamos, porque sabemos bien que nosotros como humanos a veces queremos, todo el tiempo queremos tener la preeminencia, queremos estar en primer lugar. Recuerden lo que hacían los discípulos cuando él andaba caminando con nuestro Señor Jesucristo, ellos. Y él ya les había avisado varias veces de que iba a ir a Jerusalén y iba a ser entregado, iba a ser castigado, iba a morir en la cruz y al tercer día iba a resucitar. Pero ellos que no entendían lo que él decía, pero sí entendían, venían ellos, empezaban ellos a dialogar, digamos, entre ellos, y que quién iba a ser el primero, se iba a sentar en el primer lugar de nuestros, a la derecha y a la izquierda, y venían entre ellos ahí discutiendo entre ellos mismos. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Les dijo, si quieren ser los primeros, deben primordialmente ser ¿qué? Siervos de todos. Y entonces veamos ahí que Él voltea completamente lo que nosotros humanamente queremos, que nosotros queremos que nos estén halagando, nos estén haciendo los servicios, digamos, que nos hagan todo, pero Él dice que nosotros deberemos de servir, digamos, y era lo opuesto de lo que Diótrefes estaba haciendo. Entonces eso es lo que vemos. Entonces veamos que también no nomás son las personas que les he mencionado, pero a veces son las mamás de los pastores o de los siervos, o las esposas, digamos, los hijos. Todo eso hemos escuchado en las congregaciones, que a veces el pastor deja que sus hijos o su mamá o su esposa empiece prácticamente a tomar control de la congregación, y empiezan ellos a hacer decisiones, digamos, y entonces vienen los problemas con la congregación. Y eso es lo que estaba tratando Diótrefes de él tener la preeminencia, digamos. Entonces veamos aquí ya no hay servicio aquí después, ¿verdad? Ok, ¿le puedo seguir? Sí, Entonces vemos aquí yo pongo aquí las acciones de los dictadores, y vemos aquí, por ejemplo, yo le tengo a Lucas 6:11. Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Veamos que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estamos hablando de los gobernantes religiosos de Israel, cómo ellos se rebelaron en contra de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos ahí que ellos querían el control de todo el pueblo de Israel, digamos. Y es lo que vemos aquí en el versículo 8:48, nos dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Fíjense lo que le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo los religiosos, digamos, los que supuestamente estaban representando a Dios. Y vemos cómo ellos lo estaban
aquí prácticamente diciendo que estaba siendo guiado por el poder de Satanás, digamos. Y luego aquí nos dice más adelante en veamos cómo ellos mismos también estaban haciendo lo mismo que nos está hablando de Diótrefes. ¿Recuerdan el hombre ciego del capítulo 9, del capítulo de Juan, capítulo 9? Que estaba un hombre que había nacido ciego. Cuando él lo sanó, digamos, le dio la vista, entonces los religiosos lo cuestionaron y que quién le había abierto los ojos. Y pues él les dijo, pues uno debe de ser un hombre de Dios, porque ¿quién tiene el poder para abrirme los ojos? Y entonces ellos no le creyeron y fueron y llamaron a sus padres y dice, ¿este es tu hijo? Dice, sí, ese es mi hijo. Dice, ¿cómo que él ve si nació ciego? Dice, pues si ve ahora, dice, nosotros no sabemos, dice, pero él nació ciego, dice, pero él es de edad, pregúntele a él, dice, porque los religiosos los habían amenazado, que todos los que confesaran a Jesucristo, que él era el Mesías, que los expulsaban de la iglesia, digamos. Y ahí también en el versículo de Juan 9:22, nos dice, ¿verdad? Dice, respondiendo le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, dice, y le expulsaron. ¿Ya? Si recuerdan que después yo a veces hasta me da risa porque cuando estoy leyendo y ellos le siguen preguntando y luego él les dice, ¿cómo es esto que él me abre los ojos y hace todo esto? Dice, usted no, y dice, ustedes no, dice, ¿lo quieren conocer y seguir también ustedes? Y ellos dicen, nosotros no nacimos en pecado, es cuando le dicen esta frase, ¿verdad? Y lo expulsan, digamos, del templo. Entonces veamos esas acciones, hermanos, y debemos de examinarnos. ¿Tenemos nosotros tendencias de preeminencia? Queremos ser vistos, digamos, queremos estar al frente por razones equivocadas, digamos. Queremos nosotros ser servidores del Señor, digamos, no por preeminencia, sino porque es. Y veamos que no he hablado mucho del amor, digamos, pero sabemos bien que todo es por amor de Dios. Cuando hay a veces hablamos de amor, de la verdad y amor, y todo el tiempo deben de ir bien agarrados los dos, digamos. Pero nunca puede estar el amor separado de la verdad, digamos. La verdad puede estar también, pero si nomás usas la verdad, entonces vas a poner una barrera prácticamente, porque no tienes amor, digamos, para compartir con las personas. Por eso debes todo el tiempo hablar con la verdad, pero en amor, digamos, para que las personas lo reciban, digamos. Y eso es lo que vemos también, especialmente lo vemos en la segunda carta de Juan, si quieren leerla después. Ahí vemos de que habla más acerca de cómo deberemos estar administrando, digamos, con la verdad. Entonces vemos esos dos testimonios, el de Gayo y el de Diótrefes. Ahora vamos a ver estos otros dos versículos que nos hablan acerca de Demetrio, ¿verdad? Hay varios Demetrios en la palabra de Dios y no sabemos en realidad de cuál era el que nos está presentando aquí Juan. Nos dice aquí en el versículo 11 y 12, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no lo ha visto a Dios. Dice,
Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Algo aquí que nos llama la atención, como les digo, no sabemos en realidad cuál Demetrio era, digamos. Sabemos bien que Pablo tuvo varias Demetrios en sus ministerios, digamos, en Corinto, en Éfeso y en otro, creo que en Filipos también, digamos. Pero no sabemos en realidad cuál Demetrio es el que nos está refiriendo aquí. Pero aparentemente Juan tenía contacto con todos ellos, digamos. Y especialmente se cree que Demetrio era el que llevaba la carta. Esta carta que estamos viendo, él la estaba llevando para Gallo. Y entonces el versículo número 11 aquí es prácticamente, Juan ha usado el tacto, digamos, cómo compartir, cómo darle guianza a Gallo, digamos. Gallo que estaba sirviendo, que estaba ministrando, pero que también probablemente estaba siendo influenciado por Demetrio. Entonces, por eso en el versículo 11 le dice, imita lo bueno y no lo malo, digamos. Entonces, y luego nos pone aquí a Demetrio como el ejemplo del que todos daban buen testimonio. Entonces, aquí vemos que él le está diciendo a Gallo que siga el ejemplo de Demetrio y no el de Diátrofes. Y es lo que vemos aquí en estos versículos. Entonces yo aquí le puse ejemplos a imitar y son esos versículos que acabo de leer. Ya en el siguiente, slide que tengo ahí, le puse los que son de Dios y los que no son de Dios, digamos, y aquí vemos unos versículos que Juan nos habla mucho, especialmente en la primera carta de Juan, digamos. Por ejemplo, tenemos estos versículos de primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sí. Luego el versículo 2, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Vean ahí que en ese versículo, y está también en la carta de segunda de Juan, ¿verdad? De ahí sale este versículo, y nos está hablando de la doctrina de Cristo, digamos. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Y por eso les digo que es importante que nosotros como cristianos podamos explicar, digamos, a cualquier persona que nos diga, ¿por qué eres cristiano, digamos? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Y prácticamente nomás podemos llevarlos que Él se encarnó de la Virgen María, digamos. Vino a ministrarnos, a modelar que podemos vivir, digamos, en el poder del Espíritu Santo. Y luego que fue a morir en la cruz por nuestros pecados, digamos. Que fue enterrado y resucitó al tercer día en cuerpo, ¿verdad? Y luego después que ascendió al cielo, digamos. Eso prácticamente es lo que podemos decir que es la doctrina de Cristo, digamos. Claro que si te quieres meter más a fondo, pues puedes regresar hasta las profecías donde se profetiza que Él iba a nacer, digamos, que iba a venir el Mesías. Y ya si quieres regresarte hasta Génesis, pues puedes ir hasta Génesis capítulo 3, digamos, y ahí donde se profetizó de que Él iba a nacer de la mujer, digamos, y lo que Él iba a hacer, digamos. Entonces, puedes ir a lo que es esencial, digamos, que Él vino a morir por nuestros pecados y que murió y resucitó, digamos.
pero si también quieres ir a la profecía y regresarte hasta el libro de Génesis, digamos, todo depende de cuánto te quieres profundizar, digamos, pero la doctrina de Cristo es que Él vino a morir por nosotros en la cruz y que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, prácticamente, digamos. Pero tienes que saberlo explicar, digamos, y no nomás recitarlo, pero también ir a las Escrituras, digamos, especialmente, y darles las Escrituras, digamos, para que ellos vean de que no nomás es tu propio sabiduría o tu experiencia, sino que es la palabra de Dios de donde estás sacando tú, digamos. Y por eso nos dice aquí que ellos pueden ver que Demetrio es un hombre de Dios, digamos. Dice, porque la misma verdad testifica de su comportamiento. Digamos, ¿cómo puede? Es cuando prácticamente es el Espíritu de Dios el que está obrando en ti y es el que te está guiando y te está moviendo, digamos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando voy yo en la mañana que ando por ahí en la calle y que quiero un café, voy ahí a la Circle K, creo es donde voy, y veo ahí personas que van a trabajar y unos llevan dos botecitos de Red Bull, de ese drink de energía, ¿verdad? Y digo, pues todo el día está tomando su cafeína, ¿verdad? Para tener energía. Y así nosotros debemos estar saturados de la verdad, digamos, que es la verdad la que nos está moviendo, el poder del Espíritu Santo, el que nos mueve a todos nosotros. Entonces, había un hermano y es un poco groserito, ¿verdad? Él también tomaba mucho café y todo el tiempo andaba con su Starbucks ahí, que Starbucks, y no, le daba mucha promoción a Starbucks. Pero dice que un día en su trabajo pues después de tomar mucho café, pues iba al baño, ¿verdad? Dice, estaba yo ahí, y de repente empecé a oler Starbucks. Dice, sea que cuando iba al baño ya olía el Starbucks porque de tanto que tomaba. Y así nosotros también, digamos, si estamos saturados del Espíritu Santo, las personas van a ver de que estamos nosotros obrando en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice aquí de Demetrio, que todos daban testimonios de él y podían ver que la misma palabra daba testimonio de que él era un hombre de Dios, digamos. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, ya para último, hermanos, ¿a qué horas empezó, hermanos? La última versículos aquí nos dicen los versículos 13 al 15, ¿verdad? Donde él ya ahora dice que él prefiere, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero, dice, escribírtelas con tinta y pluma. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y veamos aquí, hermanos, que lo que nos quiere decir que cuando tengamos nosotros roces o problemas, fricción entre nosotros mismos, que es mejor que hablemos de persona a persona. Ya, hoy en día es muy conveniente, digamos, de que no, pues le voy a mandar un correo electrónico, le voy a mandar un texto, o voy y le comparto a fulano para que le diga. Digamos, no, es cosa cuando hay esos problemitas, y es lo que Juan dice, ¿verdad? Dice, yo voy a ir y voy a confrontar a Diátrofes, digamos, y también iba a ir a platicar con Gayo, digamos.
Y entonces vemos que siempre deberemos de cuando hay esos roces entre nosotros, que siempre vayamos con la persona con la que tenemos dificultad y tratemos de solucionar el problema, digamos, con la escritura, ¿verdad? Especialmente están los versículos, los últimos. ¿O ya lo pagaste? Oh, bueno, ya dijeron, bueno, pues ya se pasó. Especialmente Mateo capítulo 18, versículos del 15 hasta el 17, cuando dice que vayas y platiques tú con la persona y que si te escucha, pues que entonces ya lo ganaste para Cristo. Si no te escucha, lleva a otra persona y que platiques con ella, digamos. Si no que hace caso, todavía que se lo digas a la congregación. Y si no hace caso a la congregación, entonces que le demos patitas a la calle, ¿verdad? Lo echemos para afuera como incrédulo, digamos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Bueno, hermanos, ese fue un recorrido rápido prácticamente a esta tercera carta de Juan. Espero que el Señor les haya a algunos de ustedes ministrado, especialmente si se identificaron con Gayo o con Demetrio, digamos, o aún con Diátrofes, ¿verdad? Que sí, algunos de nosotros tenemos esas tendencias, digamos, de controlar, digamos, y pues tenemos que reconocer y especialmente pedir ante el Señor arrepentirnos, ¿verdad? Y pedirle que nos cambie, digamos, que nosotros queremos ser servidores y no queremos ser manipuladores o controladores, digamos, y eso es lo que nos dice esta carta. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Santísimo, gracias te damos, Dios Padre, por darnos este tiempo, Dios Padre, de escudriñar tu palabra, Dios Padre. Yo te pido por mis hermanos y hermanas, Dios Padre, los presentes, que tú les hayas hablado, Dios Padre, a sus corazones, Dios Padre, y que nos has hablado acerca de cómo deberemos de ministrar a nosotros como en la iglesia, como hermanos, Dios Padre, y cómo no deberemos también de comportarnos, Dios Padre. Así es de que yo te pido que si tú has hablado a los corazones de nuestros hermanos, Dios Padre, que puedan ellos ponerlo en práctica, Dios Padre, en sus vidas, y que especialmente que se estén pasando, que estén ministrando, que estén compartiendo, Dios Padre, en tu verdad y con amor, Dios Padre. Así es de que gracias te damos, Dios Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias.